Bien, vamos a empezar entonces esta charla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos el gustar todo lo que es recto y bueno según tu mismo Espíritu y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Fue eso. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es Preguntar a Ángel. contigo. Bendita tú eres Que entre le voy a todas ir a las preguntar a mujeres, Ángel y cómpralo. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien. Entonces, en esta charla vamos a hacer un corte respecto de lo que veníamos viendo hasta ahora, para ver un tema que les pueda ayudar a ustedes a aprovechar mejor la Cuaresma y la Semana Santa. Luego de la Pascua vamos a retomar desde donde habíamos dejado la charla anterior. Entonces, en esta charla lo que vamos a ver es la pasión de Cristo. A ver, un momentito. Santo Tomás, en la cuestión 40, sí, 46 de la tercia pars, la tercera parte de la Suma Teológica, habla sobre la pasión de Cristo. Son varias cuestiones. Nosotras solamente vamos a ver eh, esta cuestión, la 46, y de esta cuestión solo varios artículos, pero no todos, ¿sí? Porque si no sería muy largo. Entonces, eh, a ver. Bien. El primer artículo, Santo Tomás se va a preguntar, ¿no? Porque él, por las dudas que no sé si se acordarán, cómo él va planteando toda la doctrina, lo va haciendo a partir de preguntas. Entonces, en el primer artículo, él se pregunta, ¿era necesario que Cristo padeciese por la liberación del género humano? ¿Era necesario? Santo Tomás responde a esta pregunta citando en primer lugar, como lo hace siempre, un argumento de autoridad, que muchas veces es la Sagrada Escritura. En este caso, para responder a esta pregunta sobre si era necesario que Cristo sufriera para salvarnos, va a citar el Evangelio de San Juan, Juan 3, 14 a 15, el capítulo 3, versículos 14 y 15, de que dice, a la manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Este levantarse del Hijo del Hombre, de ser levantado, se entiende de la exaltación de la cruz. Por lo tanto, dice Santo Tomás, parece que fue preciso que Cristo padeciese. A la manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él no perezca. Entonces, a partir de este argumento de autoridad, que es la Sagrada Escritura, va a ir desarrollando la respuesta a la pregunta que se ha planteado al principio, con uno o más argumentos, según la pregunta que se va planteando, ¿no? Entonces veamos ahora cómo va a responder acerca de la necesidad de que Cristo sufriera para salvarnos. Y él explica, algo puede ser necesario de distintas maneras. Por ejemplo, una cosa puede ser necesaria por sí mismo, por su propia naturaleza. Y el ejemplo que pone él es, por ejemplo, cuando
hablamos de que es necesario que el fuego queme. Y es necesario que el fuego queme, porque es su propia naturaleza quemar. ¿eh? Un fuego que no quema no es fuego verdadero. ¿eh? El fuego, por naturaleza, por su propia naturaleza, quema. Y por eso decimos que necesariamente el fuego quema. Con esta necesidad, no era necesario que Cristo sufriera la pasión para salvarnos. Él podría habernos salvado de otro modo. Otro modo de ser necesaria una cosa es cuando lo es por una causa exterior. Por ejemplo, si a mí me atan las piernas, no puedo caminar. En este caso, necesariamente voy a estar inmovilizada por una coacción externa. Yo necesariamente voy a estar quieta, ¿eh? Pero ese estar quieta es necesario por algo que me coacciona de afuera. Algo que me obliga a estar quieta, a estar inmóvil. Con esta necesidad tampoco Cristo padeció, porque nadie lo obligaba a padecer por nosotros. Él lo hizo libremente. Y en tercer lugar, algo puede ser necesario en cuanto al fin, en cuanto al objetivo que se propone. Cuando este fin no puede conseguirse de otro modo, se dice que eso es necesario. Por ejemplo, yo quiero ser médico. Para ser médico es absolutamente necesario cursar la carrera y aprobar los exámenes. Para alcanzar ese fin, yo necesariamente tengo que estudiar y aprobar los exámenes. Entonces, ¿es necesario que un médico para hacerlo estudie y apruebe? Sí, es necesario para alcanzar el fin. O puede ser necesario para alcanzar ese fin hacer algunas cosas para alcanzarlo de un modo conveniente. Por ejemplo, para ir a Madrid desde Valencia es muy conveniente ir en tren, pero yo también podría ir en bicicleta o caminando, pero es más conveniente que yo me cojo un tren. Con esta necesidad, Cristo padeció la pasión, para alcanzar el fin, que es nuestra salvación, del modo más conveniente. Y esto se puede entender de tres maneras. Por parte nuestra, ¿eh? Porque fuimos liberados por su pasión. Según el pasaje de Juan, que acabamos de citar al principio, 3:14, es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Para nosotros era muy conveniente que él nos salvara por medio de la pasión. También era necesaria esta pasión, este sufrimiento de Cristo, por parte del mismo. ¿Por qué? Porque por la humillación de la pasión mereció la gloria de la exaltación, que es lo que dice Jesús en el Evangelio de San Lucas. Fue preciso que Cristo padeciese esto y entrase así en su gloria. Era muy conveniente que Cristo entonces padeciera para después ser exaltado. Y por parte de Dios también era muy conveniente, porque Dios fue el que decidió sobre la pasión de Cristo. Esta fue profetizada en la Escritura y prefigurada en las observancias del Antiguo Testamento. Y esto es lo que se dice en Lucas 22:22. El Hijo del Hombre se va, según está decretado. Convenía entonces que Cristo padeciera, porque ya toda la pasión de Cristo había sido prefigurada. Y también les dice a los discípulos de Maús, a los discípulos después de resucitado, esto es lo que yo os dije estando todavía con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Que estaba escrito que convenía que Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos. Después, Santo Tomás resuelve objeciones, eran objeciones que le planteaban, porque estos son todos como si fueran apuntes de clase. Sus alumnos le planteaban objeciones. Entonces él iba resolviendo esas objeciones, y en las objeciones a veces añadía un poquito, algunos argumentos más que completan el argumento principal de la respuesta.
de este artículo. Y entonces, esto que agrega a nosotros nos puede ayudar mucho a valorar la obra de la redención. Santo Tomás dice que la liberación del hombre por medio de la pasión de Cristo convino tanto a la misericordia como a la justicia de Dios. Y convenía a la justicia de Dios que Cristo padeciera, porque mediante su pasión, Cristo satisfizo por los pecados del género humano, pagó él mismo nuestra deuda, y así fue liberado el hombre por la justicia de Cristo. Y convenía también a la misericordia de Dios, porque como el hombre no podía satisfacer por sí mismo por el pecado de toda la raza humana, porque la deuda era infinita, Dios le dio a su Hijo como satisfactor, conforme al pasaje de Romanos 3, 24, 25, donde dice San Pablo, todos han sido justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención realizada en Cristo Jesús, a quien Dios ha puesto como instrumento de propiciación por la fe en él. Y esto fue una obra de misericordia mayor, haber sufrido en lugar nuestro, fue una obra de misericordia mayor que se hubiese perdonado los pecados sin ninguna satisfacción. O sea, diciendo solamente, os perdono. Y por eso dice San Pablo en la carta a los Efesios, Dios, que es rico en misericordia, por el excesivo amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos vivificó con Cristo. Bien. En el segundo artículo, Santo Tomás se pregunta si había otro modo de liberar al hombre que no fuera por medio de la pasión. ¿Podría habernos salvado sin sufrir la pasión, haciendo otra cosa? Santo Tomás aquí va a utilizar un argumento de San Agustín para fundamentar su respuesta. Y dice, San Agustín dice así, afirmamos que este modo por el que Dios se dignó liberarnos, por el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, es bueno y conveniente a la dignidad divina, pero hemos de mostrar que hubo otro medio posible para Dios, a cuyo poder están igualmente sometidas todas las cosas. Entonces, San Agustín dice, era un medio bueno y conveniente a la dignidad divina, el salvarnos por medio de la pasión. Pero para Dios habían otros modos posibles. Entonces, Santo Tomás explica que en absoluto Dios podría habernos liberado solo con querer perdonarnos la deuda, como les decía hace un momento, solo con decirnos, os perdono. Pero, visto que Dios decretó nuestra redención por medio de la pasión de Cristo, hay que concluir que no era posible salvar al hombre de otro modo, porque una vez que Dios determina algo con su voluntad, ya no es posible anular esa voluntad. Como Dios decretó desde toda la eternidad salvarnos por medio de la pasión de Cristo, una vez que Dios decide algo, esa voluntad es imposible de anular. Entonces, no podemos decir que había otro modo, no. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había decidido así. Aunque en absoluto, Él podría habernos redimido solamente con decir que nos perdonamos, ¿no? Bien, tercer artículo. Dice Santo Tomás, si había otro medio más oportuno para liberar al hombre que no fuera la pasión de Cristo, se pregunta, ¿nos podría haber librado, salvado de otra manera? Y entonces cita de vuelta a San Agustín, que dice, no hubo modo más conveniente de sanar nuestra miseria que la pasión de Cristo. Atención que dice, más conveniente, porque de otro modo, en absoluto, podría habernos salvado. Pero para Dios,
era el más conveniente. Y entonces Santo Tomás dice, aunque Dios podría habernos liberado del pecado por su sola voluntad, diciendo solamente que están perdonados, sin embargo, fue mucho más conveniente que lo hiciera por medio de la pasión de Cristo. Santo Tomás entonces enumera algunas ventajas que se siguen de haber sido redimidos por medio del dolor de Cristo. Se podrían encontrar muchas más. Él pone estas ventajas de haber sido salvados por medio de la pasión. La primera conveniencia. Por este medio, dice él, el hombre conoce, por medio de la pasión, ¿no? El hombre conoce lo mucho que Dios le ama y con esto es invitado a amarle a Dios, a amarlo a Él, en lo cual consiste la perfección de la salvación humana. Por lo que dice el apóstol en Romanos 5, 8, 9, Dios prueba su amor para con nosotros en que siendo todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Segunda ventaja de haber sido redimidos por la pasión, porque con su pasión nos dio ejemplo de obediencia, de humildad, de constancia, de justicia y de todas las demás virtudes manifestadas en la pasión, virtudes que son necesarias para nosotros para salvarnos. Y por eso dice San Pedro en su primera carta, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pasos. Viendo la pasión de Cristo, aprendemos cómo tenemos que vivir para salvarnos. Tercera ventaja de haber sido salvados por medio de la pasión. Porque Cristo, con su pasión, no solo liberó al hombre del pecado, sino que también mereció para él, para el hombre, la gracia de la justificación y la gloria de la bienaventuranza, como vamos a ver más adelante. Cuarta ventaja, porque con la pasión se intimó al hombre a una mayor necesidad de conservarse inmune de pecado, según aquellas palabras de la primera carta de los Corintios, capítulo 6, versículo 20. Habéis sido comprados a gran precio. Por tanto, glorificad y llevad a Dios en vuestro cuerpo. Hemos sido salvados a un precio, el precio de la sangre de Cristo. Y por eso no podemos pisotear esa sangre viviendo una vida de pecado. Quinta ventaja y última que pone Santo Tomás, aunque muchas más se podrían encontrar, y es porque de la pasión resulta mayor dignidad, de modo que como el hombre fue vencido y engañado por el diablo, así fuese también el hombre el que derrotase al diablo. Cristo se hizo hombre para que Él, con nuestra misma naturaleza, derrotara al hombre, al diablo que nos había derrotado a nosotros. Y así como el hombre mereció la muerte, así el hombre, muriendo, Cristo, muriendo, venciese la muerte, como se lee también en la primera carta a los Corintios, gracias a Dios que nos ha dado la victoria por medio de Cristo. En consecuencia, fue más conveniente ser liberados por la pasión de Cristo que serlo solamente por un acto de la voluntad de Dios. Solamente decir, están todos perdonados. Bien, capítulo 4, artículo 4. Se pregunta Santo Tomás si Cristo debió padecer en la cruz. Podría haber sufrido cualquier otra cosa, no sé, simplemente hacerse hombre y que le hicieron un tajito. ¿Tenía que padecer en la cruz? Va a citar como argumento de autoridad la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El planteo de Santo Tomás es si era necesario que Cristo muriera crucificado o podría haber muerto de otro modo también. ¿Por qué la cruz?
La respuesta que da Santo Tomás a esta pregunta es de una agudeza magistral. Por varias razones, dice él, que era convenientísimo, usa esa palabra, convenientísimo que Cristo muriera en la cruz. En primer lugar, para darnos ejemplo de virtud. Dice San Agustín, la sabiduría de Dios tomó la naturaleza humana para darnos ejemplo de cómo vivir rectamente. Y pertenece a la vida recta el no temer lo que no debe ser temido. Pero hay hombres que, si bien no temen la muerte, tienen horror al género de muerte. Por consiguiente, para que ningún género de muerte hubiera de ser temido por el hombre que vive rectamente, hubo de mostrárseles el género de muerte en cruz de aquel hombre, de Cristo. Pues entre todos los géneros de muerte, nada había más execrable y más temible que este, la muerte por crucifixión. Segunda, segunda razón de que era convenientísimo de que Cristo muriera en la cruz, para satisfacer el pecado del primer hombre, que consistió en tomar el fruto del árbol prohibido, en contra del mandato de Dios. Y por eso fue conveniente que Cristo, a fin de satisfacer por aquel pecado, tolerase ser clavado en un madero, como si restituyese lo que Adán había robado, según aquellas palabras del Salmo 68. Pagaba entonces lo que nunca había robado. Cristo pagó por nosotros, devolvió ese fruto que Adán había robado, del árbol, lo devolvió dejándose clavar en el árbol de la cruz. Por eso dice San Agustín, en un sermón de la Pasión, estas palabras: Adán despreció el precepto, tomando del árbol, pero lo que Adán perdió, lo encontró Cristo en la cruz. Tercera razón, para purificar no solo la tierra con sus pisadas y con la destilación de su sangre, sino también el aire, pues al ser levantado en alto, aquel que había santificado la tierra caminando por ella, santificó también el aire. Algunas de las razones que pone Santo Tomás son como motivos espirituales, ¿eh? Que nos ayudan mucho también a amar más la pasión, a entender mejor lo que Cristo hizo por nosotros. El cuarto motivo de conveniencia, para prepararnos nuestro ascenso a los cielos. Y por eso dice en el Evangelio de San Juan, si yo fuere levantado de la tierra, lo atraeré todo hacia mí. Cristo, al ser crucificado, al ser levantado en alto, puesto como entre el cielo y la tierra, nos atrae también hacia el cielo. Quinto motivo de conveniencia de morir la muerte de cruz, para significar la salvación universal de todo el mundo. Así lo dice San Gregorio de Nisa. La figura de la cruz, dividida en 4 extremidades a partir del punto medio de intersección, significa que el poder y la providencia de aquel que pendió en ella se difundieron por todas partes, a los costados, para arriba y para abajo. Y el Crisóstomo, San Juan Crisóstomo, dice también que en la cruz muere con las manos extendidas a fin de atraer con una mano al pueblo del Antiguo Testamento y con la otra al pueblo que proviene de los gentiles. Quinto artículo. Santo Tomás se pregunta si Cristo padeció todos los tormentos. Como argumento de autoridad va a citar de vuelta a las Sagradas Escrituras, donde dice: los soldados quebraron las piernas del primer ladrón, y del otro que fue crucificado con él, pero al llegar a Jesús no le quebraron las piernas. Por tanto, concluye Santo Tomás, no padeció todos los sufrimientos humanos. Los sufrimientos humanos, explica él, pueden considerarse de 2 modos: en cuanto a la especie de sufrimiento y en cuanto al género de sufrimiento. En cuanto a la especie de sufrimiento, Cristo no padeció todos los tormentos,
porque él no murió ahogado en el agua, ni quemado por el fuego, ni decapitado, ¿eh? No sufrió todas las especies de sufrimientos. Pero en cuanto al género de sufrimientos, sí padeció todos los sufrimientos humanos. Entonces se explica, los sufrimientos humanos se pueden considerar, perdón, por parte de todos los sufrimientos humanos, ¿no? Todos los géneros. En cuanto al género, sufrió todos los sufrimientos humanos. ¿Y cuáles son estos géneros? En primer lugar, por parte de los hombres, sufrimientos de parte de los hombres. En segundo lugar, va a considerar por parte de aquello en que el hombre puede padecer, y luego por parte de lo que atañe a los miembros del cuerpo. Entonces, por parte de los hombres, los sufrimientos que nos pueden venir de parte de los hombres, padeció tanto de parte de los gentiles como de parte de los judíos. Los gentiles son los paganos, los judíos los de su pueblo. Sufrió por parte de hombres y de mujeres, como es evidente, por ejemplo, las sirvientas que acusan a Pedro. Padeció también de parte de los jefes del pueblo y de sus ministros, e incluso de parte de la plebe, del populacho, como si dijéramos. Según las palabras que cita del Salmo 2, ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Padeció también de parte de los familiares y conocidos, como es claro en el caso de Judas, que le traicionó, y Pedro, que lo negó. Entonces, sufrió de parte de todos los tipos de personas. También sufrió de parte de aquello en que el hombre puede padecer. Cristo padeció en sus amigos que le abandonaron. Sufrió en la fama, porque por las blasfemias proferidas contra él, todas las cosas que decían de él, con mentira. Padeció en el honor y en la gloria, por las burlas y las afrentas que le hicieron. Padeció en sus bienes, porque fue despojado hasta de los vestidos. Padeció en el alma, por la tristeza, el tedio y el temor. Y padeció en el cuerpo, por las heridas y los azotes. Y en tercer lugar, estamos hablando entonces, para que no nos perdamos, de los géneros de sufrimiento. Lo que atañe a los miembros del cuerpo. Cristo padeció en la cabeza, la corona de punzantes espinas, en las manos y los pies, el taladro de los clavos, en la cara, las bofetadas y salivazos, en todo el cuerpo, los azotes. Padeció también en todos los sentidos del cuerpo, en el tacto, cuando fue flagelado y atravesado con clavos, en el gusto, porque le dieron a beber hiel y vinagre. Padeció en el olfato, porque fue colgado en el patíbulo en un lugar maloliente, llamado lugar de la calavera, justamente a causa de los cadáveres que allí había, de otros condenados. Padeció en el oído, al ser herido por las voces de los blasfemos y burlones. Padeció en la vista, al ver llorar a su madre y al discípulo que él amaba. Bien, sexto artículo. ¿El dolor de la pasión de Cristo fue el mayor de todos los dolores? Como argumento de autoridad, Santo Tomás va a citar el libro de las Lamentaciones, que dice, poniendo estas palabras aplicadas a la persona de Cristo: mirad y ved si hay dolor como mi dolor. Cristo sintió verdadero dolor, dolor sensible provocado por algo exterior que produce daño en el cuerpo, y dolor interior, que es la tristeza, producida por la presencia de un mal. Estos dos dolores, el dolor sensible y el dolor interior,
fueron en Cristo los mayores entre los dolores de la vida presente. Y esto por 4 motivos. Por 4 motivos fueron los mayores dolores que podrá sufrir jamás un hombre sobre esta tierra. Primero, por las causas del sufrimiento. ¿eh? La muerte de los crucificados es muerte acervísima, ya que son clavados en las manos y en los pies, que son puntos saturados de nervios y sumamente sensibles. Y el mismo peso de su cuerpo colgado aumenta continuamente el dolor. Junto con esto está la larga duración del dolor, porque no mueren inmediatamente, como sucede con los que son muertos a espada. Además, la causa del dolor interior, esto en cuanto al dolor sensible, ahora en cuanto al dolor interior, la causa fue en primer lugar el cúmulo de todos los pecados del género humano, por los que él estaba satisfaciendo con su pasión. El libro de Isaías dice, tomó sobre sí los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. En segundo lugar, de manera especial, era causa de profundísima tristeza conocer la ruina de los judíos y de otros que delinquieron ante su pasión, ante su muerte, que fueron los que lo acusaron, los que fueron cómplices, los que fueron cómplices con su silencio porque no hicieron nada. Y principalmente sus discípulos, que fueron víctimas del escándalo en la pasión de Cristo. Por ello sufría también. Huyeron escandalizados por los acontecimientos de la pasión. Finalmente, también la pérdida de la vida corporal fue motivo de tristeza, porque la pérdida de la vida corporal es horrible para la naturaleza humana. Es algo natural al hombre, a la naturaleza humana, perder la vida. Y entonces Cristo también sintió esa tristeza que todo hombre siente cuando se aproxima la muerte. En segundo lugar, el dolor de Cristo fue el mayor de todos por la perfección con que Cristo podía percibir el dolor. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. El cuerpo de Cristo era un cuerpo humano, igual que el nuestro, pero de una pureza y perfección suma, porque es un cuerpo que fue formado milagrosamente por el Espíritu Santo. Y dice Santo Tomás que las cosas hechas milagrosamente son más perfectas que las otras, como se muestra en el milagro de Caná. El vino que Cristo, que Cristo hizo en el que fuera convertido el agua, era el mejor vino. Eso fue lo que le dijo el maestro de sala. Guardaste el mejor vino para el final. Lo que es hecho milagrosamente siempre es mucho mejor que otras cosas que son hechas naturalmente. Entonces, el cuerpo de Cristo, por haber sido formado milagrosamente por el Espíritu Santo, tenía una perfección suma. Su sentido del tacto era exquisito, hecho para poder percibir el dolor sin atenuantes. Y también su alma y sus facultades interiores podían percibir eficacísimamente todas las causas de la tristeza. Nosotros, nuestros sentidos, tanto interiores como exteriores, por el pecado, están como romos. La punta está como gruesa para percibir el objeto propio de cada sentido. Entonces, el dolor nuestro, aun cuando puede ser muy agudo, nunca, jamás va a llegar a la agudeza y perfección con que Cristo percibía el dolor, tanto interior como exterior. Tercera razón de este dolor mayor de Cristo, por la pureza del dolor. Nosotros muchas veces nos distraemos del dolor sensible o de la tristeza con alguna actividad exterior o algún pensamiento que nos ayuda a no pensar en el dolor. Cuando nos duele el oído, cuando nos duele la cabeza, o cuando sentimos tristeza, algo interior, nos distraemos haciendo otra cosa, conversando con alguien,
o lo que sea, escuchando música, para que eso exterior nos ayude a no pensar en el dolor. Pero esto no hizo Cristo durante su pasión. ¿Sí? Él permitió que cada una de sus potencias, cada uno de sus sentidos exteriores, su alma, pudiera realizar lo que le es propio. ¿Sí? Por eso dice San Juan Damasceno, toda su atención estaba puesta en lo que estaba padeciendo. Nada lo distraía de su dolor sensible y de su tristeza. Cristo no quiso distraerse en absoluto, ¿sí?, de lo que él estaba sufriendo. Cuarto motivo por el que su dolor fue mayor que todos, porque Cristo tomó aquella pasión y aquellos sufrimientos voluntariamente, y esto con el fin de liberar del pecado a los hombres. Por este motivo, asumió tanta cantidad de dolor cuanto fuese proporcionada a la grandeza del fruto que de ahí iba a seguirse. El fruto que él quería que se siguiera era la salvación de todo el género humano, y por eso asumió una cantidad proporcional de dolor. Pensemos, toda esa cantidad de pecados que él quería lavar, ¿sí?, exigía una cantidad de dolor comparable. Por consiguiente, concluye Santo Tomás, es evidente que el dolor de Cristo fue el máximo. En respuesta a las objeciones que le hacen sus alumnos, Santo Tomás hace algunas aclaraciones que nos pueden ayudar a comprender mejor el dolor de Cristo en su pasión. En primer lugar, dice que Cristo sintió tristeza por los pecados de los hombres, y este dolor del alma fue mayor que el dolor del hombre más arrepentido. Por eso Cristo es modelo de todo hombre contrito, y es el mayor de los hombres contritos. En segundo lugar, dice Santo Tomás, nadie más que Cristo podía comprender el valor de su vida humana. Por eso amaba su vida mucho más de lo que nosotros podemos amar la nuestra. Pero por amor a nosotros, la entregó en manos de sus enemigos. No despreció su vida Jesucristo. No es que él le daba poco valor y por eso la entregó, total, después resucitó, ¿no? Él sabía lo que valía su vida humana, sabía lo que valía, y por eso la amaba mucho más que nosotros. Pero ese precio le puso a nuestra redención, su vida humana. Y por último, Santo Tomás dice que la inocencia absoluta de Cristo aumentaba su dolor, porque al ser inocente podía comprender con toda claridad la malicia de nuestros pecados. Y también por eso lo injusto del daño que le producían los otros hombres, siendo ellos culpables y él inocente. Esto es una cosa que es para meditarla, ¿eh? La inocencia de Cristo aumentaba el dolor porque él, justamente por su inocencia, comprendía con toda claridad la malicia de nuestros pecados. Y a veces pensamos que una persona inocente lo identificamos con una persona tonta. Y no. ¿Sí? Cristo, por ser inocente, podía calibrar, ponderar con toda justeza, y además era Dios, la malicia que tenía cada pecado. Y eso aumentaba el dolor. Pero además también, justamente por esto, se daba perfecta cuenta de lo injusto del daño que le estaban produciendo los otros hombres, siendo ellos culpables, ¿eh?, y él inocente. ¿Cuánto nos duele a nosotros cuando somos objeto de una injusticia? Pero nosotros podemos pensar, bueno, pero yo por mis pecados me merezco esta injusticia. Cristo no podía decir eso, porque él era inocente, lo sabía, y sabía que esos hombres que lo estaban haciendo sufrir, que lo estaban condenando, que lo estaban llevando al suplicio,
eran culpables. Y por eso era tan grande el dolor de él. Bien. Artículo 7. ¿Padeció Cristo en toda su alma? Se pregunta. Y como argumento de autoridad va a citar el Salmo 87, donde dice, poniendo estas palabras en boca de Cristo, mi alma está colmada de males. Mi alma está colmada de males. Estos males son los dolores que el alma de Cristo sufría, ¿eh? También por medio de los dolores de su cuerpo y también por la compasión de los males de su pueblo, que veía que rechazaba a su Salvador. Ahora bien, su alma no hubiera estado repleta de males de no haber padecido en su totalidad. Por lo tanto, concluye Santo Tomás en esta primera parte, Cristo padeció en su alma entera. Entonces ahora lo va a demostrar de alguna manera. Va a decir que en el alma podemos distinguir dos cosas. Por un lado, la esencia del alma y por otro lado, sus potencias o sus facultades, la inteligencia, la voluntad, la memoria, etc. Entonces, Cristo, en cuanto a la esencia del alma, sufrió en toda su alma, porque su alma estaba unida a su cuerpo y se hallaba presente toda su alma en cada una de sus partes. En cada miembro está toda su alma. El alma es algo simple, es algo espiritual. Entonces no es que una parte del alma está acá, otra parte del alma está acá, otra parte del alma está acá. No, está toda el alma en cada parte del cuerpo. En nosotros también. Entonces, el alma de Cristo se hallaba en cada una de sus partes y por eso el dolor de cada miembro hacía padecer su alma toda. Cristo sufría en su cuerpo por los dolores de su cuerpo, pero también sufría en el alma por los dolores del cuerpo. ¿eh? Como nosotros también. Me duele hasta el alma, decimos a veces, ¿no? Es una manera vulgar de decirlo. Pero nosotros somos conscientes del sufrimiento del cuerpo. ¿eh? Sufre nuestra alma cuando sufre nuestro cuerpo. ¿eh? Y por eso el alma de Cristo toda sufría por los dolores de su cuerpo. En cuanto a las potencias, la inteligencia, la voluntad, la memoria, etc., Cristo padeció de un modo directo y pleno en sus potencias inferiores. Las potencias inferiores son las que se ocupan de las cosas de esta vida, de las cosas temporales. ¿Y por qué padeció de un modo pleno, directo, en sus potencias inferiores? Porque en cada una de ellas existía algún motivo de dolor, como lo vimos en el artículo 5. Ver a su madre llorando, ver al pueblo, a su pueblo que lo rechazaba, la traición de Judas, etc. Todos esos motivos que hacían que su alma sufriera, verse abandonado, negado, traicionado, etc. Pero Santo Tomás distingue, en la inteligencia se puede distinguir la razón inferior, que es esta que les digo, que es la razón que se relaciona con las cosas temporales, y está la razón superior, que mira a las cosas eternas, Dios. Mira a Dios. En cuanto a su razón superior, Cristo no recibía ningún dolor de modo directo. ¿Por qué? Porque el objeto de la razón superior es Dios, y de Dios no podemos recibir dolor, sino gozo. Cuando pensamos en Dios, nos alegramos. Cristo, pensando en Dios, viéndolo a Dios, no podía sufrir, pero indirectamente sí sufría la razón superior en Cristo. ¿Por qué? Porque la razón superior se asienta en la esencia del alma. Y la esencia del alma sufre cuando el cuerpo padece. Por eso debemos concluir que, ya sea directa o indirectamente, Cristo sufrió con toda su alma. Con toda su alma. Artículo 9. Vamos a saltar un poquito. ¿Cristo padeció en el tiempo oportuno? Se pregunta.
Santo Tomás responde de un modo muy simple y dice, Cristo padeció libremente, o sea, voluntariamente, y por lo tanto eligió el momento que era más conveniente, porque su voluntad se gobernaba por la sabiduría divina, que todo lo dispone convenientemente y con suavidad. No es que lo llevaron de sorpresa un Jueves Santo, lo prendieron y le hicieron sufrir la pasión. No, no. Él sabía cuándo era su hora. Y cuando fue su hora, pasó todo lo que pasó durante la pasión. Y por eso tenemos que concluir que la pasión de Cristo sucedió en el tiempo oportuno, o sea, cuando Dios quiso. Después, cuando Santo Tomás responde las objeciones, desarrolla un poquito cuáles podrían ser esas conveniencias por las cuales Cristo eligió ese momento para padecer. Entonces, es muy interesante cómo él va haciendo las distinciones y dice, respecto del momento del año, ¿sí? Cristo murió durante la Pascua judía cuando se inmolaba el Cordero Pascual, que era figura del sacrificio redentor de Cristo, profetizado por Isaías y por los Salmos. Por eso convenía que fuese en ese momento del año, no antes ni después, sino durante la Pascua judía, que era el rito que prefiguraba su pasión. Respecto de la hora del día, Cristo había predicho su pasión, hablando de ella como su exaltación, en Juan 3:14, cuando yo sea levantado en alto. Y por otro lado, Cristo es llamado por Malaquías, el profeta, sol de justicia. Sol de justicia se lo llama. Por eso, su crucifixión, o sea, su exaltación, fue decretada y ejecutada a la hora en que el sol está en su cenit, para hacer coincidir esas dos profecías, ser levantado en alto, en la cruz, y ser sol de justicia, que es el momento en que el sol está en su apogeo. Por eso convenía que fuera en esa hora en que fue crucificado. Y respecto del momento de la vida de Cristo, podría haber padecido siendo adolescente o haber muerto después de nacer, como Herodes intentó hacerlo, o podría haber muerto anciano y aprovechar toda su vida para enseñarles a los hombres tantas cosas. ¿Por qué eligió morir en la edad juvenil? Y dice Santo Tomás, él quiso padecer en la edad juvenil por 3 razones. Una, para que estimáramos más su amor, ya que se entregó por nosotros cuando se hallaba en la flor de la vida. Es más valioso ese sacrificio de la vida cuando es joven. Segunda razón, para que ni la enfermedad ni la vejez deteriorara su naturaleza. Esto lo vamos a entender mejor cuando sigamos viendo otras charlas. Y la tercera razón, para que muriendo y resucitando en edad juvenil, demostrase de antemano en sí mismo la condición futura de los resucitados. Para que nos mostrara entonces cómo vamos a ser nosotros cuando resucitemos, así como Él, así en esa edad juvenil, con todas las fuerzas de la vida. Por eso se dice en Efesios 4:13, San Pablo dice, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Hermosas razones que encuentra Santo Tomás. 10º artículo, ya último. Si era conveniente el lugar donde él murió. ¿Era el lugar apropiado? El Calvario, ¿no? El Calvario, en la ciudad de Jerusalén. Dice Santo Tomás, así como Cristo padeció en el momento adecuado y más conveniente, también debemos decir acerca del lugar donde padeció que fue el más conveniente.
porque él eligió morir donde quiso, ¿eh? Murió donde quiso, no donde quisieron los hombres. Entonces, si él quiso morir en ese lugar, es porque era el más conveniente, ¿eh? Porque Dios hace las cosas siempre del mejor modo. Pero podemos ver, ¿eh? Tratar de pensar, ¿eh? ¿Cuáles podrían haber sido los motivos de conveniencia para que Cristo eligiera padecer en Jerusalén y no en otro lugar? Entonces dice Santo Tomás, convenía que padeciera en Jerusalén y no en Belén o en Nazaret. ¿Por qué? Porque Jerusalén, en primer lugar, era el lugar que Dios había elegido para que su pueblo le ofreciera los sacrificios. ¿Eh? Los judíos, al menos para la Pascua, tenían que ir a Jerusalén, todos, desde donde fueran, para ofrecer allí el sacrificio a Dios. Y estos sacrificios que Dios quería que el pueblo le ofreciera eran figura de la pasión de Cristo, verdadero sacrificio agradable a Dios, el único sacrificio que podía perdonar nuestros pecados. Por eso dice San Pablo, se entregó a sí mismo como hostia y oblación de suave olor. En Jerusalén entonces Dios quería recibir los sacrificios que su pueblo le ofrecía como figura del sacrificio de Cristo, y por eso era conveniente que Cristo ofreciera en Jerusalén ese sacrificio único, verdadero, el único que podía lavarnos de nuestros pecados. En segundo lugar, convenía que fuera en Jerusalén la pasión, porque la eficacia de su sacrificio debía extenderse por todo el mundo, y por eso quiso padecer en la ciudad que era considerada el ombligo de la tierra, dice Santo Tomás, ¿eh? El ombligo de la tierra, como el centro de la tierra en ese momento. Y desde allí difundirse la gracia de la redención a todos los demás pueblos. Y en tercer lugar, porque convenía máximamente a la humildad de Cristo. Y esto es muy hermosa la razón que pone él, Santo Tomás. Dice así, el que había tomado la forma de siervo, en forma de esclavo, eligió para nacer una aldea desconocida y para sufrir eligió Jerusalén. ¿Por qué? Porque él quiso sufrir la ignominia, ¿sí? La humillación más grande que era la muerte de la cruz. Y eso en una ciudad absolutamente célebre, ¿eh? Era conocidísima la ciudad de Jerusalén. ¿Sí? O sea, para nacer eligió un lugar escondido, pero para ser humillado eligió un lugar muy público. Cuarta razón de conveniencia, para que quedara patente que los que maquinaron su muerte fueron los príncipes de su pueblo. Y por eso, dice el libro de los Hechos, se juntaron en esta ciudad contra su santo siervo Jesús, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Por otro lado, convenía que padeciera en Jerusalén, no en el templo, ni dentro de la ciudad de Jerusalén, sino en las afueras de la ciudad. Y esto por tres razones. En primer lugar, para cumplir lo prefigurado por los animales que Dios había mandado a los judíos que ofrecieran como sacrificio de expiación. En la carta a los Hebreos se explica cómo era este sacrificio que ofrecían los judíos por orden de Dios, ¿no? Y dice así San Pablo, los cuerpos de aquellos animales cuya sangre ofrecida por los pecados es introducida en el santuario por el pontífice, son quemados fuera del campamento, o sea, fuera de la ciudad. Por lo cual, también Jesús, sigue diciendo San Pablo en la carta a los Hebreos, a fin de santificar a su pueblo, padeció fuera de las puertas. En segundo lugar, convenía que fuera en las afueras de la ciudad para darnos ejemplo sobre el modo de salir de la vida mundana. Miren qué hermoso esto, de salir de la vida mundana. Por eso en la carta a los Hebreos dice, salgamos pues a él fuera del campamento, cargando con su oprobio. Es no tener miedo de ser humillados por ser cristianos, ¿sí? Y no ceder a la tentación
de pasar por mundanos o de comportarnos como mundanos para que el mundo nos aplaude. Tercera razón de conveniencia, porque como dice San Juan Crisóstomo, el Señor no quiso padecer bajo techo ni en el templo judaico, para que los judíos no sustrajesen furtivamente el sacrificio de la salvación, para que no lo escondieran, ¿eh? Y para que no pensases en tú, o sea, nosotros, que solo se había ofrecido por ese pueblo, por el pueblo judío. Y por eso padeció fuera de la ciudad, fuera de las murallas, para que comprendas que el sacrificio es común, o sea, para todos, que es la oblación de la tierra entera, que es la purificación común. Es un sacrificio ofrecido por todos nosotros y un sacrificio que podemos ofrecer todos nosotros. Convenía, finalmente, que muriera en el Calvario, donde se castigaba a los delincuentes, a fin de que los estandartes del martirio fuesen erigidos allí donde antes estaba el lugar de los condenados. Y el último artículo que vamos a ver es el artículo 11, que no tiene diapositiva. Y dice así el artículo: ¿fue conveniente que Cristo fuera crucificado con los ladrones? Como argumento de autoridad pone la profecía de Isaías, en el capítulo 53, donde dice, fue contado entre los malhechores. Y Santo Tomás pone conveniencias de que haya sido así. En primer lugar, dice, los judíos lo crucificaron entre dos ladrones para humillarlo más, para que fuera considerado como un malhechor más. Pero sucedió lo contrario, pues la cruz hoy día es honrada en todas partes. Bueno, eso lo dice Santo Tomás en su tiempo. Hoy, lamentablemente, no podemos decir lo mismo, ¿no? Pero la razón es válida lo mismo. En cambio, sigue diciendo Santo Tomás, Dios quiso que Cristo fuera puesto entre dos malhechores, porque como dice San Jerónimo, así como Cristo se hizo maldición por nosotros, así por la salvación de todos, es crucificado entre delincuentes como un delincuente más. Segunda conveniencia que pone Santo Tomás. Fue puesto entre los ladrones para mostrar lo que sucederá cuando él vuelva como juez. Y cita a San Agustín, que dice así: si te fijas, la misma cruz fue un tribunal donde hay un juez, un juicio. Colocado el juez en el centro, Cristo, uno, el que creyó, fue absuelto, el ladrón que fue perdonado. Otro, el que injurió, fue condenado. Desde entonces, daba a conocer, Jesucristo, lo que ha de hacer con los vivos y con los muertos, habiendo de colocar a unos a la derecha y a otros a la izquierda. Realmente la crucifixión fue el primer juicio. Uno fue salvado por su fe y el otro fue condenado por su falta de fe. San Hilario dice también que los ladrones son puestos a derecha e izquierda de Cristo, representando a toda la humanidad, que es convocada al misterio de la pasión del Señor. Los que creen y aceptan la pasión de Cristo son puestos a su derecha. Los que no creen son puestos a su izquierda. Y San Beda pone también, hace también una distinción y dice que en los dos ladrones crucificados con Cristo están representados los que afrontan la lucha del testimonio de Cristo, pero con distintas intenciones. Los que sufren el martirio, con los ojos puestos en la gloria eterna, están designados por la fe del ladrón de la derecha. Pero los que asumen los sufrimientos del testimonio, los que asumen el martirio, con la mirada puesta en la alabanza humana, es decir, los que dan testimonio de Cristo pero buscando ser aplaudidos,
imitan la intención y la conducta del ladrón de la izquierda. Bueno, espero que todas estas reflexiones nos ayuden a aprovechar mejor, con más espíritu de oración, la semana de la cuaresma que vamos a empezar dentro de unos días y la semana de la Pasión.